Las sucesivas prohibiciones y persecuciones que había en Rusia también eran contra los libros y por eso fue muy difícil imprimir esto y por eso se tuvo que poner otro nombre, pero es lo mismo que el Torador, este libro. Se lo conoce como la Hasidischer Parsha, la Parsha hasídica. Es decir, es un libro, son todas recopilaciones de Mamarim del primer Rebbe, del Alter Rebbe. Que quien lo editó y quien lo imprimió, su nieto, el tercer Rebbe, el Tzemach Tzedek, que fue un grande de la historia también. Entonces, incluso el Tzemach Tzedek, muchos de los paréntesis, todos los paréntesis que están en este libro, en los textos, son del tercer Rebbe, y él no los quería poner, y soñó con el abuelo, y el abuelo decía tenés que ponerlos. Pero básicamente, nosotros siempre conocemos al Tania como el punto de partida del hasidismo, como la base, como la Torá escrita del Hasidut del Tania. Pero digamos un segundo grado del hasidismo, o primer grado superior, como en la época de nuestros abuelos, es el Torador y el Likutei Torah, porque son los primeros mamarim del Alter Rebbe, de la Parsha de la semana, con toda la temática que vos vas a encontrar en el hasidismo en las 6 generaciones siguientes. No puedo encontrar así es. Ya estoy de los señores mayores que no pueden hacer las cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Todo lo que nosotros vamos a encontrar en Hasidut, en nuestro Rebbe, en el Rebbe anterior, en el Rebbe Rashab, ¿sí? La base está acá. Interesante, ustedes conocen un libro famoso del Rebbe Rashab que se llama Ejalzu, que en castellano se llama Superando Impulsos, creo que se llama. No, Ejalzu es el Ejalzu. El de amar al prójimo. Sí, es el de amor al prójimo. Superando no sé. Impulsos es otro. Es otro, genial, que es el que me se sacudió llama, a mí, Ejalzu se llama algo del amor al prójimo, lo tradujeron, no me acuerdo. Bueno, el primer mamar sobre ese tema de Ejalzu, para darles un ejemplo, está en la Parsha Matot de este libro. Está bueno eso. ¿Sí? Por ejemplo, el Bati Leganí, el Bati Leganí, el último mamar del Rebbe anterior, el primer mamar de nuestro Rebbe, bueno, ¿dónde van a encontrar el primer Bati Leganí? Acá también. Es decir que esto es el inicio del Hasidut Chabad, el inicio del Hasidut Chabad. Es decir, y de esto el Rebbe dice, la costumbre de los Hasidim a lo largo de las generaciones era estudiar la Parsha hasídica. ¿Vieron como si estudiamos el Humash, leemos toda la Parsha de la semana? Es estudiar todas las semanas todos los mamarim de la Parsha. A veces es simple, a veces es extensísimo, depende de qué Parsha, hoy nos tocaron 2 Parshot, pero los Hasidim, vos vas a ver hasta hoy en día, la gente mayor, los jóvenes, tratan de leerla en la semana, como se llama, toda la Parsha hasídica. Y como para cerrar esta introducción, que algún día la podemos ampliar, el Rebbe, nuestro Rebbe, en la Parsha Hayezará del año 91, finales de ¿cómo se llama? Finales de 1991, nuestro Rebbe dijo que estudiar esto es un acelerador de la redención. Es decir, que estudiando estas cosas nosotros vamos a que la redención venga más rapidito. Entonces, tiene una pinta. ¿Cómo se llama? Entonces, esa es una de las cosas que vos vas a ver tanto. Vos vas a un Shabbat a la mañana, a un Shil de Shabbat, vas a ver que mucha gente está estudiando estos libros. Sí, en la Yeshiva, por ejemplo, en los primeros años de la Yeshiva, los chicos después de Bar Mitzvah, en general estudian Tania, primero hay que aprender bien Tania, después que aprendiste bien Tania, estudias Torador, Likutei Torah, estos mamarim. Estos mamarim son difíciles, es verdad, es difícil estudiarlos solos. En la Yeshiva no es que estudias directo de este libro, en general hay fascículos que se llaman mamarim seleccionados de este libro, que son los más básicos, los más accesibles para un alumno inicial que tiene 13, 14 años. Empiezan a estudiar esto en la Yeshiva, inclusive la Yeshiva Gedolá, por ahí en el Shiur Aleph, estudian los alumnos que recién empiezan, estudian estos mamarim. Pero, ¿cómo explicarlo? Está en estos mamarim, son las primeras revelaciones del Hasidut Chabad, son los primeros mamarim, ¿sí? Del Alter Rebbe, es el inicio de todo, los primeros conceptos, todo lo que vos escuchás en el Hasidut, mundos revelados, mundos ocultos, los niveles del alma, todo el tiempo está mencionado el Tania, está muy ampliado el Sefer Tania, vas a encontrar maravillas, viste que siempre cuento un poco como anécdota que en el Tania vos estudiás el gran principio hasídico de que el cerebro domina el corazón. Bueno, acá vas a encontrar que es al revés, que el corazón domina el cerebro.
Porque, Porque está por arriba del razón. porque hay dos niveles del corazón. Hay dos niveles del corazón, el corazón exterior y el corazón interior. El corazón interior es más fuerte que el cerebro en el alma de un judío. En cosas así, incluso vos podés estudiar acá Mamarín de Pesas. Vieron esa famosa que siempre estudiamos, que la diferencia de Hametz y Matzá es la letra E y la letra Het. Bueno, lo vas a encontrar acá. Los Mamarín de Rosh Hashanah, los Mamarín de Yom Kippur, de Sukkot, de Shmini Atzeret, de Shavuot, todos los conceptos que nosotros estudiamos ya en el Hasidut, que ya los tenemos servidos en bandeja. Esto es como la fuente de todo. Claro. Es decir, esta es la pequeña introducción. No sé, a mí se me ocurrió, hay mamarín que son largos, hay mamarín que son cortos, a mí se me ocurrió elegir un mamar, el primero de Parshat Masei. ¿Sí? Este libro también tenés que saberlo porque la numeración empieza y termina varias veces. Ustedes tienen que buscar la hoja 174, la que sigue a la 174, pero del libro de Bamidbar. Porque cada libro es como que empieza la numeración de nuevo en el mismo libro. ¿Vos viste algún libro que tenés página 174 acá, página 174 acá y página nueva 174 acá? ¿Encontraste un libro así alguna vez? No. Bueno, en este libro suele pasar que vos estudiás con alguien. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pero estoy en Matot de 174. Ay, no sé, ¿qué agarré yo? Vos te fijas muy bien. Estás acá, muy bien. Es la página Feijet. Y no me di cuenta ni cómo la Ahí, encontré. Parshat Masei. Bueno, ves, vos estás acá, Balotja, tenés que ir a la que sigue, a la 174. Acá, ahí nos pasamos. Nos pasamos 6 hojas para hacer. 176. No, es la Feijet, porque una es con número y la otra es con letra. Ahí abajo, donde dice Parshat Masei. Esta semana hay 2 Parshot, vamos a aprovechar, estudiar esta que se llama Masei, ¿sí? que es una parsha muy simbólica, ¿sí? Porque habla de viajes en general en Hasidut está planteado que los viajes son la vida misma, la vida es todo un viaje, ¿está bien? Entonces un viaje con etapas, así como, es decir, que en Hasidut muchos, ustedes ya saben, no tienen así conceptos que antes estudiaron y bueno, yo voy leyendo, voy traduciendo, cualquier pregunta me dicen, no tengan vergüenza, así. Podés hacer una broje y para esta señora El Yunismat, sí, como algo chiquitito porque... Bat Keileinde. Otra vez, el Louis Nishmas. Brandel Ripke. Brandel Ripke. Bat Keileinde. Yo tengo una pregunta. El primer rebe, ¿cómo se llama? Shneor Zalman. ¿Rayab? Es el Alter Rebbe, se lo conoce. Alter Rebbe Nish significa el viejo Rebbe. El primero. Es el que lo hizo con el nieto. Es el que lo hizo con el nieto. Claro, el nieto lo imprimió, el libro. Ya no vivía el abuelo. Es decir, pero el nieto imprimió los libros. Es decir, el Alter Rebbe falleció a fines de 1812 y estos libros se imprimieron prácticamente más de 30 años después. Entonces... Alter es viejo, pensé que era como el grande, Alter de gigante, de algo así. Ahora digo, ¿qué pasó? Los 3 primeros rebes fueron bastante cercanos uno al otro, entonces muchos Hasidim conocieron a los 3. Qué suerte. Es decir, Claro, 30 años no es mucho. Claro, entonces ¿qué pasa? En la época que vivía el Alter Rebbe no decían Alter Rebbe, decían Rabbi Shneor Zalman, le decían. Y cuando empezaron hasta los 3 tenían que decir que el Alter. ¿Qué pasó? Al segundo Rebbe se lo conoce como el Mitel, el Rebbe, o en hebreo Admur Emsai, el Rebbe del Dione, el Rebbe del medio. Y al Tzemach Tzedek, el tercero, que era Rabbi Menachem Mendel. ¿Qué pasa? Como muchos habían conocido a los 3 y nombraban, porque el Rebbe decía, ¿pero qué Rebbe? Entonces se surgió decir, bueno, al primero empezaron a llamar el Alter, no, el viejo. Al del medio, el del medio. Claro. Y Tzemach Tzedek, que era el contemporáneo, el actual, le quedó así por su obra. Entonces es de ahí que se llama así, porque, por ejemplo, el Alter Rebbe lo llamaban en una época, era el Admur de Liozna. Nosotros, vieron que en los libros dice Rabbi Shneor Zalman de Liadí. Sí. En Liadí empezó a vivir después de que salió de la cárcel, a fines de 1798. Pero en realidad, la mayoría de los años, él ejerció su liderazgo en Liozna. Son lugares cerquita, igual de lo que hoy sería la República de Belarus, el sur de Lituania. Esto es una zona que cambió de fronteras muchas veces, a veces era
Hoy creo que está dentro de Belarus, todos esos pueblitos. Cuando era alumno del Maggid de Mesrich, a la tercera decían Zalmen el Litville. Zalman el lituano lo llamaban cuando era alumno. Cuando fue Rebe era el Admur, el Rebe de Liozna. Después se fue a Liadi, que un terrateniente ruso le cedió terreno y lo invitó a vivir ahí. Perfecto. Y bueno, de Liadi es donde se escapa de Napoleón, que Napoleón lo persigue, bueno, él termina escapándose, pero muere en el camino. Hace como 1800 kilómetros atravesando Rusia y muere prácticamente en Ucrania, lo que hoy es Ucrania. Pero bueno, vamos al texto. Dice, Ele Masai Bene Israel Asher Yatzum Eretz Mitzrayim Beyad Moshe Bearón. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, y acá viene la clave del mamar, en manos de Moshe y Aarón. Acá hay doble comando, como se dice hoy en día. ¿Vieron cómo tomás un micro de 2 choferes? Y cambian a mitad de camino, cambian el... Bueno, en el pueblo de Israel, Moshe y Aarón, más allá de las personalidades que son, representan conceptos. En general, para que entiendan, Moshe está ligado a la Torah y Aarón a la Tefilá. Cuando hablamos de Moshe, estamos hablando de lo que en Hasidut se llama un trabajo desde arriba hacia abajo. Y cuando hablamos de Aarón, que simboliza la Tefilá, estamos hablando que es un trabajo desde abajo hacia arriba. Hasidut utiliza mucho lo conceptual, ¿sí? El símbolo. Ketiv está escrito, Najita Katzona Meja Beyat Moshe Barón. Hay otro versículo que dice, condujiste como rebaño a tu pueblo, en manos de Moshe y Aarón. ¿Qué vemos? Cierro un poquito haciendo un frío para el niño. Que nosotros vemos de acá que hay una cuestión de que el pueblo de Israel es guiado, conducido por Moshe y Aarón. Uno podría pensar Moshe solo, ¿sí? Pero el mamar se va a encargar de que entendamos espiritualmente que son Moshe y Aarón en nuestras vidas actuales. Inez Klal Gadol Babodat Hashem Itbaraj, dice. Y aquí que esta es una gran regla en el servicio de Hashem, bendito sea. Como siempre estudiamos, y ya en el tercer renglón nos trae la palabra Abodá. Abodá es lo que es nuestra vida, trabajarle a Hashem, para eso vinimos, más allá de que hay un montón de alternativas. Nosotros no vinimos a este mundo sino para servirlo a Él. La palabra Abodá, que se traduce como trabajo, en realidad no significa trabajo. Abodá viene de Ibud Orot, que significa curtir cueros. Que es el trabajo más denigrante, más maloliento, más feo de todos los trabajos que tiene el hombre para sobrevivir. Es decir, transformar el cuero de un animal en algo utilizable. Es decir, es el lugar más... Una curtiembre es el lugar más horrible de olor. Es una metáfora del judaísmo en general, la curtiembre. El pueblo de Israel es comparado a una novia que está en la curtiembre, y el novio que es Hashem, e igual el novio nos quiere tanto que es Hashem que nos siente que estamos súper perfumados igual, aunque por nuestros actos y por la vida que tenemos estamos en una curtiembre. Bueno, Hasidut, una de las primeras cosas que revela es esto, de que la vida estamos acá para servir a Hashem. No hay otra. ¿Está bien? Y este servicio a Hashem no es de taquito fácil, sino que, como se dice vulgarmente en español argentino, hay que curtirse. Hay que esto requiere esfuerzo, es un trabajo realmente de esfuerzo, de continuidad. Entonces, esta es una gran regla en el servicio a Hashem, bendito sea. Shekol mi llevale de acá el Abba Itbaraj, que todo el que quiere apegarse a él, bendito sea. ¿Sí? O sea que toda persona que, bueno, no todos por ahí están conscientes o tienen claro que nuestra vida es apegarnos a Hashem o buscarlo. ¿Sí? A veces uno lo busca ante una necesidad, o lo busca ante un vacío, ante una situación, o por una cuestión existencial o de la vida, uno busca a Hashem, pero la búsqueda de Hashem realmente tiene que ser como la búsqueda de un hijo a su padre. Entonces, la persona que tiene esa iniciativa, que es el Yudí, en general el Yudí tiene esa picazón interior, esa iniciativa a buscarlo a Hashem, a pegarse a él. Vine Ketiv, mi aleve al Hashem, umi akum. Esto es un Teilim. El lenguaje del Alter Rebbe en general en estos mamanim es muy cerrado. El Alter Rebbe, vieron que nosotros siempre estudiamos Hasidut, una de las cosas que enseñan son las Sefirot. ¿Sí? Los Rebeim son las 7 Sefirot generales.
así como estudiaron en el Tanya alguna vez que la primera sefirá es Jochma, que es un punto, es esa, cuando se prende la lamparita, que es ese inicio donde surge la idea, uno no sabe de dónde, y que Jochma es un punto, es algo puntual, recién va a venir Binah, que es como la panza de una mamá que crece cuando está un bebito, entonces es la ampliación. Por eso el Alter Rebbe, en el desarrollo del hasidismo hasta Mashiach, es Jochma. Claro. Por eso los mamarín de él van a ser puntitos, puntuales, telegramas. Es decir, pueden ser mamarín largos, pero los conceptos están tirados estilo telegrama, estilo título, sin tanta ampliación. El Rebbe que sigue, el Mitteler, por ejemplo, está comparado a la Sefirá de Binah. Claro. Por eso es que los mamarín de él, de 3 renglones de acá, se forman 35 hojas del Rebbe que sigue. Claro. Nuestro Rebbe es Malhut, ¿sí? Sí. Es reinado, soberanía, es el que realmente va a traer es el que trae la revelación del hasidismo, la presencia divina al mundo. Sí, porque el hasidismo justamente surgió como un proceso de lo que es la llegada de Mashiach. Por eso cuando empieza el hasidismo ya no hay vuelta atrás. Es decir, si no hubiera empezado en el planeta el hasidismo, bueno, por ahí seguiríamos esperando y con la fe, pero el hasidismo inició un proceso irreversible de la llegada de la Geulá. Entonces, Ineketiv, Mía Leve a Hashem, dice: ¿quién va a subir al monte de Hashem? Umi Akum, Bimkom Kocho, decimos, esto lo decimos Rosh Hashanah a la noche, Yom Kippur. ¿Y quién se va a establecer en el monte en ese monte sagrado? ¿Qué contestaría el rey David? Neki Kapaim, el que tiene la palma de las manos limpias. ¿Sí? ¿Sí? Como decía el periodista con las manos limpias. Si hay alguien viejo como yo, se va a acordar. Dice: Ubar Levab, Bar Levab, Bar Mitzvah, Bar Levab. Alguien que tiene corazón. Shiel Ibo Bar Bezach, Legambre. Que su corazón va a estar puro y refinado por completo. Bli Shum Sia, sin ningún tipo de espina ni nada. Significa esto: nuestra relación con Hashem tiene que ser total. Hashem no acepta poligamia, no acepta ninguna cuestión. Nuestro amor, nuestro corazón tiene que estar totalmente para Él. ¿Qué significa esto? Nosotros en el mundo, esto también es un principio del hasidismo, en este desamparo existencial que nacemos y no tenemos muy claro qué es esto de la vida, por qué pasa tan rápido, cómo son todas estas cuestiones de vivir, y tenemos, Baruch Hashem como Yehudim, la guía de la Torá, de las mitzvot. Entonces muchas veces la persona encuentra la tranquilidad existencial en la comida, en los placeres mundanos, lo que en hasidismo se llama las taibes, que siempre dicen las taibes, las ta'abot, ¿sí? Las taibes. La persona encuentra a veces consuelo en algo que no es Hashem, encuentra contención, encuentra respuesta, ¿sí? Encuentra la tranquilidad o alegría en algo que no es Hashem, y esa persona tiene el corazón compartido, no tiene todo para Hashem. Si una persona, la satisfacción de su vida es el dinero que hace, los bienes que tiene, la vida material que disfruta, entonces no está poniendo el corazón de lo que tiene que poner. El corazón es exclusivo para Hashem. Por eso en esta búsqueda de Hashem que tenemos, en esto querer apegarnos, por eso ahora va a explicar un poco el mamá, hay todo un trabajo de no tener una vida espiritual de ascetas, ermitaños, que no tenemos contacto con lo material. Lo material es necesario. Y es más, tenemos que trabajar con lo material porque todas las mitzvot son materiales y el cambio de la existencia es justamente la transformación de la materia. Si no interactuarías con la materia, no podrías cambiar el mundo, no podrías hacer las mitzvot. Pero lo que nos enseña y remarca más el Hasidut es saber trabajar con la materia. Que la materia no te termine a vos materializándote y embruteciéndote y que vos puedas espiritualizar la materia. Bueno, en eso radica un poquito esto del desafío de vivir en este mundo físico e interactuar con lo material, de no embrutecerse y santificar lo que uno tiene contacto. Y sigue diciendo el versículo del rey David: Ayer lo nasab la shab nafshi. En realidad está escrito nafshi, ahí el versículo se lee nafsho. Si se fijan en los maxorim, en Rosh Hashanah se van a acordar, van a ver que hay un asterisco abajo que dice, las plegarias dicen nafsho, pero hay un asterisco que te manda abajo y dice, está escrito nafshi. Es decir, ¿qué significa? No alza su alma en vano. Está escrito nafshi, y que Moshekatú Beleja Hashem nafshi esa. A ti, como está escrito, y el rey lo dice en otro Teilim, a ti Hashem mi alma elevo,
Es decir, que estos versículos que el rey David plantea describen esa búsqueda, esa elevación que tenemos en este mundo, ¿sí? Porque en este mundo siempre está asociado a la caída. Las Neyamot cayeron acá, bajaron. Entonces, el proceso de reversa encontrar a Hashem es de subida, como era Israel. Israel se llama Aliá. ¿Sabés Israel cómo se llama? Yeridá. Sí, vieron que respectivamente dice, este es un Yored, dicen, un descendido. En realidad. Bueno, esto es una réplica, como Israel es lo más celestial que existe en este mundo, se aplican las mismas reglas. Y por eso el rey David dice, a ti Hashem mi alma elevo. Es decir, siempre en este mundo tenés que subir, tenés que remontar la cuesta. Y también está escrito, Ajal vía Sarah Shekin Tayaria, muchas veces las expresiones en arameo como ahora. Cada vez que hay 10 personas, la Shekinah, la presencia divina posa. Significa esto, de Ainu Shelote Eitna Sutobe Akbatobe de Hashem, la Shab Belasheker Hasbeyolem. Que dice acá también otra de las reglas de los peligros de lo espiritual. Lo espiritual, en algún sentido, puede llegar a ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Imagínense una persona, dice, bueno, voy a tratar de tener una vida espiritual, saber interactuar con la materia, no voy a comer como un angurriento, ni voy a vivir los placeres mundanos para sentirme bien, voy a tratar de encontrar mi respuesta en Hashem, en la Torá, en las mitzvot, en hacer el bien. Y el Yetzirah sigue teniendo. Claro. ¿A dónde ataca el Yetzirah entonces? Cuando ya no lo puede atacar con un sándwich de milanesa, o con sushi, o con salmón, o con un viaje en avión, o con no sé qué, cualquier disfrute material del mundo corporal. Lo va a atacar en el ego, que es la madre, el ego es la madre y el padre de todos los desperfectos de la persona. Entonces, ¿qué pasa? La persona que también se trabaja espiritualmente, acá tiene agua caliente, recién calentita, sírvanse, té, mate cocido, cafecito. Lo puede atacar a la persona el ego, es decir, su propio yo. ¿Por qué? Porque ese camino de ascenso a Hashem es porque lo hace. Yo estoy ascendiendo a Hashem, yo estoy elevándome. Pero que es el riesgo muchas veces de la persona espiritual o el estudioso de la Torá. El estudioso de la Torá tiene un gran riesgo. Ojo, no tiene que dejar de estudiar Torá, tiene que estudiar Torá, pero con los cuidados necesarios. Cualquier persona que emprende una búsqueda espiritual, ¿sí?, tiene el peligro de que esa búsqueda espiritual, ese crecimiento espiritual, también sea motivado por su propio egocentrismo, es decir, por su propio bienestar. Está bien, no busca el bienestar en la materia, busca el bienestar en Hashem. Claro. Pero lo está haciendo por él, no por Hashem. Esto es un poco la diferencia que plantea la Torá entre el amor egoísta y el amor altruista. En realidad el verdadero amor es altruista. Es decir, el amor hacia la otra persona, el amor a Hashem es genuino, es por él, no es por vos, no porque yo estoy con él o con ella porque me hacen sentir muy bien. Claro. No te importa un poco él. Te importa qué te pasa a vos. Es el error de hoy de este mundo de las parejas descartables y que todo el mundo se descarta, porque no hay un real amor, no se busca el beneficio del otro, hacerle bien al otro. Si el otro me hace bien, o tenía plata, o estaba sano, está bárbaro, ahora que no tiene un peso, o no sé, se hizo gordo o no sé qué, ya no me sirve, porque no. Claro. Es decir, el amor descartable, que no es un amor altruista, como tiene que ser. Entonces, con Hashem nos pasa lo mismo. Hashem lo podemos buscar porque vamos a buscar segulotis, mecanismos mágicos, que seguramente si hacemos esto o lo otro vamos a obtener bendición y Hashem nos va a ayudar. Está bueno, porque estás buscando en Hashem tu salvación, tu respuesta. Pero no es altruista tu amor, lo estás buscando Hashem por conveniencia. Todo Hasidut plantea, está bueno que busques a Hashem y Hashem sea la respuesta a todo lo tuyo, pero ten un amor altruista con él, no lo busques nada más cuando lo necesitas. Es decir, buscar también, ¿cuál es la búsqueda de Hashem? Como recién leímos acá, la Shekinah, la presencia divina también está encapsulada, también está en exilio. Es decir, de alguna manera Hashem, así como nosotros estamos dispersos y está oculta la presencia divina del mundo, Hashem también la sufre, en este sentido. Hashem también se autoimpuso. Igual parece que no tanto, Sí. Porque ya podría, ¿no? Está escrito que Hashem también se autoimpuso el exilio. Es aguantador. Ya viene la expresión Shekinta Bagaluta. Bueno, entonces sigue diciendo, les explico un poco más ampliado esto. ¿Cómo porque te llega? ¿Cómo te llega? Todos los días un poquito, haciéndose esa pregunta, ¿cuánto hago por mí, cuánto hago por Hashem? Es como cuando yo siempre cuento cuando nosotros hacemos teshuvá. Cuando nosotros empezamos teshuvá, nos queremos comer los libros, queremos estudiar todo, saber todo el primer día, ya desesperados de aprender todo. Y llega un momento que saciaste su sed. Y ya no estudiás como cuando arrancaste, que te comías 50 libros por día. Entonces, ¿por quién estudiaste? ¿Por Hashem o por vos que querías saber?
Exacto. Entonces, la teshuvá empieza realmente ahí. Porque primero lo hiciste por vos, porque te diste cuenta que Hashem es la verdad y que eso hace bien a tu vida y tenías unas ganas de saber todo lo que no sabías, pero siempre fue alrededor tuyo eso, fue ególatra. Si bien lo hiciste genuino, está bueno lo que hiciste, está espectacular, ahora tenés que dar un salto, hay que empezar a estudiar por Hashem. Estudiar por Hashem es cuando uno está cansado, cuando ya tiene chicos, cuando no llegas al fin de mes, cuando tenés 50.000 preocupaciones que la cabeza no te da tiempo y paz para estudiar. Ahí tenés que estudiar, ahí realmente lo vas a hacer por Hashem. Es decir, si bien lo tenés que hacer por vos, seguro que lo tenés que hacer por vos, pero hay un momento que uno tiene que pensar. Hay personas que hacen mitzvot y filántropos que, bueno, también lo dan y tienen un corazón de oro, pero necesitan el cartel, el señor fulano de tal lo hizo, y no sé qué, y necesita que le rindan culto y le pongan alfombras rojas y que el rabino lo atienda con una secretaria y esto. Y bueno, está bueno, es buen corazón, es una mitzvah, pero Hashem pide más de nosotros. Hasidut viene a mostrar una segunda fase, viene a mostrar un poquito más a sacarnos un poquito, como nosotros vamos hacia un mundo de esencia divina, el Hasidut un poco viene a sacarnos un poquito de lo superficial de nosotros y llevarnos hacia la esencia. Y la esencia, para llegar a la esencia, es que es despojarse completamente del yo. Que el Hasidut, digamos, muchísimo pone hincapié en esto de irse a poquito despojándose de ese yo inicial y entregarse cada día un poquito más a Hashem. Dice, Bebadai Madriga Kazú, Amok, Amok, como dijeron ustedes recién. Con seguridad que esta categoría es muy alta. Imsaenu, ¿quién la va a hallar? ¿Cómo podés llegar a ser genuino, realmente hacer las cosas, como se dice, por la camiseta, realmente por Hashem? No para tu propio culto a vos mismo, ¿no? En general, la persona espiritual es muy egocéntrica, por más que es una persona noble en algún sentido porque busca la verdad y busca esto. De todas maneras, es una construcción que al fin y al cabo hace por él, por su satisfacción. Por eso, en el Tanya, cuando ustedes estudian a Babet Anogim, el amor placentero, esto, lo que los tzadikim sienten, se deleitan cuando sienten el amor a Hashem, están sintiendo. Está el yo recontra afirmado, y por más que son tzadikim, el yo está muy afirmado en sus vidas. Hay alguien que, la Torah dice inclusive, Yesh mi sheoev, se dice en hebreo, hay alguien que ama. El verdadero amor es cuando no te sentís a vos mismo directamente. Bueno, pero también Hashem nos hizo de materia muy materialaza. Acá no dice en ningún lado que somos malos y no estamos en esa categoría. Dice que tenemos que anotarnos en la carrera y es toda la vida esta carrera. Claro. Acá no dice que de un día para el otro vamos a cambiar o es una decisión de un día, pero que tenemos que saber la verdad y plantearnos todos los días un poquito cuánto lo hago por mí, cuánto lo hago por Hashem. Por eso siempre cuento una de las palabras más nombradas en Hasidut es midot, que siempre se traduce como emociones, conductas, cualidades. Pero la verdadera traducción de midot son medidas, cotizaciones. ¿Vieron como el dólar? A veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces sube, a veces sube más todavía, a veces baja. Nuestras emociones, ¿cómo estamos? Todos los días tenemos distintas mediciones, hay días que estamos más potables, hay días que estamos menos. Sí. Y el Alter Rebbe dice acá directo Betzá y Eutzá, y el consejo brindado para esto, las de ¿cómo hacemos para remontar la cuesta en esta vida? Te lo dice esta parshá, la segunda de esta semana. Alidei Bejilá Moshe Aarón, a través de la categoría de lo que simbolizan Moshe y Aarón. De Ine Nodá, Mamá Razal, he sabido el dicho de nuestro sabio, lo leímos en Perkei Avot hace poquito. Imen irá en Jochma, Imen Jochma en irá. Es un juego de palabras bastante inentendible. Dice, si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, no hay temor. En general esto se explica que acá se refiere a temor inferior y temor superior, un temor inicial más básico, y después un temor superior, pero el Alter Rebbe a esta Mishnah de Perkei Avot la cuestiona. Belijora. Y ya lo va a hacer. Me decís, si no hay temor, no hay sabiduría, si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Por dónde empiezo? Y no puedo empezar por ninguna de las dos porque si empiezo por una me falta la otra. Dice el Alter Rebbe. Que van a ya lo sé, lo sé. ¿Ves que Adgil? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo va a empezar a Jambru Hazal? Pero dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Shirat Getoko Demet de Jochmato Mikayem. ¿Quién? El temor al pecado está antes que su sabiduría se mantiene.
Pirush, explicación. Hay dos tipos de mal. ¿Muy bien? No está Boca Juniors solamente. Hay dos tipos de mal, dice acá. Aejat urra mamash beisur. El primer mal. ¿Puedes cerrar la puerta, porfa? El primer mal es el mal real, la prohibición. ¿Sí? Afilu isur calce el libre sofrim. Inclusive que sea una prohibición liviana de los sabios. Urra gamur. Es mal completo. Ese es el primer tipo de mal. El mal completo, que es mal, no hay vuelta de quedarle, ni transformarlo, ni disfrazarlo, ni dibujarlo. Es mal. Acá hay una necesidad que el temor de su pecado, antes Jesús, sabiduría. Quitadora y Merot Ra, ¿sí? Porque tiene que estar puros sus ojos de ver el mal. De alabar a Ra, Unikrat, Toevet Hashem, Toabat Hashem. Y la cosa mala se llama lo que repugna a Hashem. Entonces, ven salir de Shum Jochma. Para darte cuenta que está mal, el Alter Rebbe les cuenta un secretito. No hace falta ninguna sabiduría para darte cuenta que está mal. No piensen que la gente es inimputable o que... La Sur ni Mokshei Arra Anishkarim Lei. Dice, para apartarse de los bastiones del mal mencionados. Es el primer tipo de mal. Te das cuenta, esto está mal, no hay vuelta que darle. Un ser humano tiene esa percepción de que esto está bien, esto está mal. No hay vuelta que darle. Todo lo que la Torah prohíbe. Beamina Yeni, la segunda especie de mal, Ubeter. La segunda especie de mal son cosas permitidas. Y acá viene una de las grandes claves del hasidismo. Por eso me gustaba mañana elegirlo como mamar para que empiecen. El segundo tipo de mal es sobre cosas permitidas. Por ejemplo esto. Esto está totalmente kasher, hay un rabino, hay un supervisor que estuvo mientras que se fabricó, totalmente kasher, estamos comiendo en un shil, en un estudio de Torah, estamos desayunando. Está permitido esto, es un permitido, ¿sí? Esto está beter, se llama en lenguaje de la halajá, esto es beter, pero es un segundo tipo de mal. ¿Por qué? Amru Hazal, dijeron los sabios, bendita memoria, santificate en lo que tenés permitido. Que Hashem te dejó un montón Por eso comimos solo una. Bueno, Hashem no te prohibió todo en el judaísmo. Prohibió algunas cositas, no te prohibió la vida, no estás en una cárcel siendo judío. Puedes hacer la mayoría de las cosas del mundo. Hay algunas prohibiciones, unas 365 que no son tan graves. Es decir, no es tan grave, ¿se entiende? Que, a ver, no puedes mezclar carne con leche, no puedes comer carne que no sea de yejite, y que no puedes comer sangre. ¿Quién le gusta comer sangre? No, matar, no es tan grave la prohibición del judaísmo. Matar, sí. A ver, no puedes comer ciertos animales. Las prohibiciones no son tan graves, son llevables. ¿Está bien? La mayoría de las cosas del mundo se pueden hacer, ejecutar, actuar. Pero ahí viene el gran desafío. El gran desafío de plantear el hasidismo no es las mitzvot positivas o negativas. Eso es fácil, cumplir mitzvot. Es fácil abstenerse de no hacer una verá. Es fácil. El verdadero desafío está en todo lo permitido, en todo lo mundano. En la vida diaria está el verdadero desafío. De santificarte en lo mundano. Que para la cuenta de mitzvot del Alter Rebbe de la 613, que nosotros guiamos, santificarse en lo mundano es una mitzvah positiva de la Torah. Eso está en el Tania. Sí, leyeron. Por eso siempre les menciono. Tenía un moré que falleció este año, pobrecito. Uno de los tantos que este año se fueron. El viernes se fue un maestro mío también, Jaime Levitzko Ginsburg. ¿El famoso Ginsburg? ¿Qué? ¿El famoso Ginsburg? No, otro famoso. Este es uno que sacó 12 volúmenes explicando el Tania. Y que escribía en Beit Mashiach todas las semanas, un genio total, el mejor alumno de Mendel Futterfass, que era uno de los grandes. Bueno, este Mashpia mío, que en la Yeshiva, cuando se hacía estudiar acá, ¿cuál era la gran prueba? Que si no nos mataba, era, ¿dónde está en el Tania esto? Nos preguntaba en clase, no sabía. Claro. Y era el pelotón de fusilamiento, nos liquidaba si no sabíamos dónde estaba escrito cada cosa. Entonces se fue jovencito, 68 años, hace unos meses. Entonces dice, la mitzvah es santificarte, que no seas se puede decir un indigno, para traducir, con permiso de la Torah.
Es decir, que te permitan, que todo esto te permitido no significa que ahora te tenés que comer una docena de media luna, 50 galletitas y terminar siendo un gordo obeso, que te comes todo y vivís para comer y para disfrutar el sabor y encontrar la solución a tus vidas en el sabor de una comida. Que Moshe Kataba Rambam, como escribió Nachmanides, Rosh Pashat Kedoshim, al principio de Kedoshim, Ukedei Liftor Me'arra Azeh, y para eximirse de este mal, Sharek Lakdin Jochmato. Para eximirte de este mal, el mal de la vida diaria. Ahí sí. Lo que está permitido. Es decir, hay cosas que están prohibidas hablar. Por ejemplo, no puedes hacer Shemra, no puedes hacer calumnia, no puedes hacer Lashon Hara, ¿sí? No puedes tener nibulpe, no puedes hablar, decir malas palabras. Eso es nibulpe. Nibulpe es hablar de manera asquerosa, sí, indigna. No podés, es la misma palabra acá que naval. Nibul naval, claro, que sí, es lo mismo. Por eso dice Kola Amitasek en el Tania, dice todo el que está con el. Si vos te estás con un naval, terminás haciéndote. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos, por un lado, eso es lo prohibido. Después tenemos palabras que son positivas, de Kedushá. La tefilá, el Birkat Hamazon, el estudio de Torah. Pero tenemos, la mayoría de lo que hablamos en el día no son ni prohibiciones, ¿sí? Ni Kedushá. La gran mayoría, si tenemos un medidor de palabras, son lo mundano. Entonces, en lo mundano radica en lo que vamos a hablar, también en cualquier aspecto de la vida, físico, verbal, pensamiento, comida, ropa, todo lo que se te puede imaginar, cualquier verbo que puedas conjugar dentro de tu vida, está la cuestión de ser sabios de cómo manejarnos con la materia. Es decir, cómo ser sagrados. Ustedes estudiaron en todas las leyes con respecto a la familia, a los hijos, al matrimonio, que todos nuestros actos tienen que ser sagrados, santificados, no son en cualquier orden de la vida, no voy a explicitar, pero seguramente entienden a qué me refiero. Por eso siempre damos, el ejemplo que más damos es la comida y la bebida, porque es lo que más hacemos durante el día. Pero cualquier otra actividad que exista, uno tiene que santificarse, y para santificarse en lo permitido, ¿sí? Hace falta inteligencia ahí. Por eso es que primero dice, si no hay temor no hay inteligencia, si no hay sabiduría, si no hay temor no hay sabiduría, si no hay sabiduría no hay temor, porque hay dos tipos de mal. Y otra vez volvemos, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos, por un lado, tener temor a hacer el mal, cómo tener temor en nuestra vida, conciencia que hay una Hashem y a Él nos debemos, y cómo logramos ser sabios? Esta es una de las grandes también revelaciones del hasidismo. Por más piolas que nos creamos, por más inteligentes que pensemos que somos, necesitamos conductores. ¿Sí? Tiene que haber conductores. Y los conductores que nos muestra la Torah en esta pasada, Vivalidei Bejinam Moshe y Aarón. Son el nivel, los conductores del pueblo judío son Moshe y Aarón, es un binomio. Moshe Yushvina de Malca. Moshe es el acompañante del rey, Aarón Yushvina de Matrunita, son expresiones del Zohar. Y Aarón es el acompañante de la reina. ¿Qué significa esto? ¿Saben lo que son los Yushvinim? Cuando se casaron no le dijeron, no escuchaban esa palabra. Los acompañantes. ¿Sí? ¿Cómo le decís? Yushvinim. Claro, dicen así, los Yushvinim. Entonces, ¿cómo se llama? Que Aarón es el Yushvinim. Claro, ¿qué significa esto? Yushvinim. Nos acompañan. ¿Y qué dijimos ahora? Nosotros en este mundo necesitamos una compañía. Porque tenemos, en esto que estamos en este pozo existencial, planeta Tierra, tenemos que remontar la cuesta, tenemos que ser acompañados desde abajo y también tenemos que acompañar, porque les conté al principio que nosotros en este mundo tratamos de ascender, de resurgir, pero también tenemos que atraer cosas y revelarlas acá abajo, espiritualizar el mundo. Entonces, dice lo siguiente, que ¿qué significa que Moisés, Moshe, Yushvina de Malca? Él trae al rey para unirse con él en este mundo. Moshe Rabbeinu significa la Torá, el movimiento de la Torá es desde arriba hacia abajo, como la entrega de la Torá. Es como una persona, vieron que la diferencia entre la Torá y la tefilá, los dos buscan generar calor e intensidad espiritual. En verano vos te parás al sol y en un minuto te cocinás, te prende fuego. En invierno, vieron que hay que mover el cuerpo, hay que hacer ejercicio. Bueno, eso es Aarón.
Para entrar en calor tenés que moverte vos. Y tenés que ascender vos. Es Aarón, es la tefilá, es tu esfuerzo. Pero, en general, ¿qué pasa? La persona se quiere despegar de este mundo. En realidad, si escucharíamos al alma, el alma se quiere escapar de acá, no quiere hacer nada con estar acá, más en Argentina. Entonces, todo ser espiritual y todos los que queremos buscar... Argentina está mal porque los yudim de Argentina estamos muy mal, ¿eh? ¿O no? Todos los yudim que queremos ser espirituales y buscar a Hashem, todo lo que queremos es salir de donde estamos, que se espiritualice la vida que tenemos. Nosotros queremos salir de este mundo físico, queremos salir de todo este mundo oscuro que vemos y subir de esto. Okay. Lo que no sabemos es que si es subida solo, estamos cometiendo el mismo error que los hijos de Aarón. Claro. Que se pasaron de mambo con el amor que tenían a Hashem y se despegaron del mundo. En esta tarea Hashem, no solo es que vos tenés que subir, sino tenés que revelar a Hashem en este mundo, tenés que bajar y revelar divinidad. Y esa es la parte de Moshe de revelar al rey acá abajo. Okay. Es decir, que no solo existe que vos asciendas, sino existe hacer bajar la divinidad de este mundo. Y eso se llama Shevihnat Sobeb Golanim y el Yoreba Tachtonim. Eso significa que la luz abarcante de la creación more acá abajo. Que Moshe Katbur Razal, la Kolfahum y Tabelle lo dirá Betachtonim. Como dicen los sabios, el Midrash Tanjumá, Hashem tuvo el deseo de tener una morada en los abajos. Pero en castellano no existe abajos. En hebreo sí. ¿Quiénes son los Tachtonim? En hebreo moderno no digan, pero en hebreo de la Torá, Tachtonim es lo más bajo de abajo, significa este mundo físico, que es el lugar más decadente que existe, y el otro abajo somos nosotros. Es decir, toda nuestra tarea es revelar a Hashem en el mundo y revelar a Hashem en nosotros. Es decir, que cuando venga Mashiach no solo vamos a ver la presencia de Hashem en el mundo, vamos a ver en nosotros la circulación divina. Okay. Es decir, hoy nosotros vemos piel y no vemos la energía divina del alma que nos está dando vida. Nos vamos a ver divinidad dentro nuestro. ¿Vieron cómo parecen? ¿Vieron como esas computadoras, las que eran de Apple, que eran transparentes la caja y veías los circuitos adentro? Vamos a ver la divinidad, ¿no? Hashem se va a alojar en nosotros. Pero muchas expresiones de la No se va a alojar, ya está alojado. Vamos a ver que está alojado. Hashem también está acá, en el mundo también está, pero alojarse significa revelarse y manifestarse. Okay. Es decir, Hashem está en todas partes. Esto es un ocultamiento, es decir, que el alojamiento tiene que ver con el desplazamiento del ocultamiento, que se revele la verdad en el mundo. De ahí una idea Torah Mitzvot, dice, o sea, trae la Torah y Mitzvot, Shehem, Amshahat Elokutó, Yisbarach. Esto se logra a través de Torah y Mitzvot, que son una atracción, una descarga de su divinidad, bendita sea de la Torah, Kula Shemotab Shelakodosh Baruj Hu. Las expresiones muy conocidas. La Torah es llamada los nombres de Hashem. Shevijiná Hashem Beotiot, un nombre con letras. ¿Vieron cómo llamamos a los demás? Por el nombre. ¿Y qué pasa cuando llamas a alguien? Se da vuelta. Se da vuelta y hasta puede venir hacia vos. Bueno, ¿por qué la Torah se llama los nombres de Hashem? Cuando vos leís la Torah, llamás a Hashem. Por eso la lectura de la Torah se dice Koreba Torah. En realidad Coré en hebreo es leer la Torah. Bal Coré, lector de la Torah. Pero Coré en hebreo también es llamar. Esto no lo escuché nunca. No es esto es los primer grado Hasidut. Sí, qué raro si no lo escuché. Bueno, porque no lo enseñan. Pero no lo sacan de Tania ustedes. Ese es el tema. ¿En Tania dónde está esto? Está también. No hay nada que no esté en el Tania. Yo lo que sabía que era toda la Torah es el nombre de Hashem. Son los nombres de Hashem. Entonces vos cada vez que lees la Torah, en realidad no solo lees la Torah, llamás a Hashem. Claro, entonces baja. Vos haces Koreba Torah. Claro. Es decir, lo llamás. ¿Ves como en castellano decimos llamar tiene doble significado? En castellano te preguntan, ¿cómo te llamás? En hebreo está el chiste de cómo te llamás y te dicen, no me llamo, vengo solo, dicen. Entonces, es Korim Leja, te preguntan, ¿cómo te llaman a vos? Entonces no te dicen, no, lo Korim Leja, ni Oleje. Te dicen, yo voy solo, no me llaman. Entonces, vieron que en hebreo, en castellano, esto existe llamarse y llamar de convocar, ¿no? Bueno, en castellano, Coré es leer y llamar. Cuando vos estás leyendo la Torah escrita, en realidad estás llamando. ¿Qué significa llamando? Atrayendo atrayendo la revelación de divinidad. ¿Sí? Por eso la Torah escrita hay que pronunciarla. Leer no es leer para adentro. Esa es la pregunta que te iba a preguntar. Nosotros siempre tenemos la costumbre. Cuando leemos la Torah,
que hay en Valcore y yo estoy acá de este lado. ¿Vos? ¿Qué hago? ¿La leo? Me dijeron que no. Me dijeron que no. Porque le molesta al insoportable que está al lado. No, pero si toda mi vida la leía hace 2 años me dijeron, no, vos escuchás y salís de Jehová escuchando y no sé qué. Sí, pero les voy a contar un secreto. A ver, ¿Por qué leemos? Porque yo quiero la ¿Por qué leemos? Hay una de las cuestiones que no es muy famosa, de que todas las semanas tendríamos que leer, los hombres por lo menos, 2 veces la parshá con la traducción. Ajá. Sí, se llama Shenai Mikra Bejat Targum, ¿no sé si escucharon? Sí, María. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo tiene el tiempo, o la cabeza, o esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que van estudiando la Torah durante la semana y ya cuando la estudian con Rashi, es una especie de Targum, se lo toman, no solo Onkelus. Entonces, la segunda vez que tienen para leer la Torah y la oportunidad es cuando está la lectura de la Torah. Okay. Si vos lees en voz bajita, ¿sí? La estás leyendo. Estás contribuyendo a vos poder también hacer Shenai Mikra. Es decir, en general el balcón te hace cumplir, pero si vos querés leer y no molesta a nadie, vos te pones y te escuchás vos sola, bienvenida. La Torah escrita está para leerse y pronunciarse. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a leer. Supe, ¿no? En realidad una de las cosas que no tenemos que sacar los que venimos de otro mundo es que nosotros estamos acostumbrados a estudiar para adentro. Estabas en la secundaria, leías para adentro. Sí, pero no. Y vino, ay, no me acuerdo, lo leí 20 veces y no me quedó, decías. Claro, porque leer así no es. Hay que leer para afuera. Acción, claro. Y en la Torah, ¿por qué se lee para afuera? Porque cuando uno lee, no solo es el fenómeno en uno, sino vos estás leyendo llamás. Cuando llamás, a lo que llamás se da vuelta y viene. Entonces, cuando vos lees la Torah, es un llamado a Hashem. Si se pudiera decir, excelente, metafóricamente, vos atraes a la divinidad para que se revele y se atraiga a este mundo. Perfecto, total. Ese es el sentido del llamado. Entonces por eso sirve leerla por más que no entiendas, digamos nada. Por eso y ahí viene la clásica pregunta, ¿por qué un tipo que no entiende nada dice la brajot cuando lo llaman? Claro, no importa, lo tiene que decir. Esa es una de las razones. Que atraiga. Una persona no sabe nada, ni hebreo, le están dictando la brajá, la está leyendo en fonética, no tiene igual no es una brajá al batalá, pregunta la gente. No. Hay muchas razones que no es una brajá al batalá, pero porque Torah escrita, pero la Torah escrita no hace falta entenderla. Torah oral sí hay que entenderla para cumplir la mitzvah. Torah escrita tenés zehut y tenés recompensa por leer aunque no entiendas. Perfecto. Porque la Torah escrita tiene el efecto del llamado, ¿sí? Entonces no estás haciendo algo en vano, puedes decir el nombre de Dios, porque por más que no entiendas, lo estás llamando. ¿Está bien? Bueno, ¿ustedes conocen acá? ¿Conocen acá? ¿Vinieron? Pues estos tienen que estar acá como en casa, ¿conocen? Vienen en Shabbat siempre, conocen bien, así que están aclimatados. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? ¿Eh? Estamos acá, ¿no? Esto es algo que no se puede captar en nuestro intelecto, que Gaboa, Meot, Mesicleno, está muy alto en nuestro intelecto. Afilu, Bejinam, Mayenikra, Exploit, Barak, Bejinat, Shem, Levat. Comprender qué es el nombre de Dios, que es otro de los conceptos del hasidismo. Vieron que está escrito que todo se hizo con el nombre. El nombre es algo, en la persona, nuestros nombres no somos nosotros. No somos mucho más que el nombre, el rótulo que tenemos. El nombre, ¿para qué lo tenemos? Para que nos identifiquen. Para nosotros mismos ni siquiera lo necesitamos. Necesitamos tener rótulos o identificaciones. ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Por qué hay algo llamado el nombre de Dios? No podemos llamarlo nosotros, no somos nada. No es sé. algo totalmente secundario a su esencia. ¿Se entiende? Es algo totalmente... Así como tu nombre, que yo escriba un nombre o tache un nombre, no hace nada a la persona, no afecta a su persona, pues es solamente un rótulo sobre su persona y no es una esencia. ¿Sí? Lo mismo cuando hablamos del nombre de Hashem, estamos hablando siempre de algo exterior a la esencia de la divinidad. Por eso toda la creación está hecha a partir del nombre de Hashem. No de la esencia de Hashem, sino de algo mínimo. En Hasidut muchas veces se plantea, para que entendamos la tefilá, se plantean un contraste con 2 opuestos. La nada que somos y lo inimaginablemente superior que es Hashem. Para entender eso, una de las ideas que se plantean siempre es justamente que Hashem creó todo con algo minimísimo de una expansión de su luz. ¿Está bien? Pero con algo minimísimo, ¿sí? de su expansión. Pero gigante que es él. Claro. Por eso, en general, cuando nosotros decimos Boreolam, es como cuando llamamos a Hashem Boreolam, sí, que se lo llama así, creador del mundo, en realidad es como si tendríamos a Messi delante y le diríamos, qué lindos cordones los de tus zapatillas. Claro.
Le Abdilé le Fabralón. Para dar un ejemplo, el ejemplo queda súper corto. Claro. Que lo que menos importa de Messi es el cordón de zapatilla. Claro. Messi es un tipo que hizo 800 goles y es la estrella del fútbol mundial de toda la historia. Y vos lo único que destacaste de él son los cordones de la zapatilla. Claro. Bueno, decirle Boleolam a Hashem, en algún sentido, el mundo no es nada para Hashem. Claro. Que haya creado, identificar a Hashem como creador del mundo, por ahí para la humanidad es mucho. Pero para un judío que estudia, el mundo no es nada para Hashem, no le cambió en absoluto nada ni le modificó.